Mi despacho como vicepresidente ejecutivo fue entregado al nuevo becario recién llegado, Hudson, por mi esposa. Hudson publicó fotos del despacho en redes sociales, con el texto: gracias por la confianza y la guía del presidente Sánchez. Trabajaré duro y estaré a la altura de estas expectativas. Mi asistente me envió una captura de pantalla. En la foto, toda la distribución del despacho había sido modificada, y todos mis premios habían desaparecido sin dejar rastro. Se la reenvié directamente a Jazmín. ¿Qué significa esto? ¿Por qué mi despacho privado está siendo ocupado por un becario? Jazmín respondió con un mensaje de voz, con un tono ligeramente ebrio. Cariño, es solo un despacho. Ahora mismo tampoco lo necesitas. En 10 minutos quiero ver el despacho restaurado exactamente como estaba. Jazmín Sánchez no respondió. 2 minutos después, el contrato más importante del Grupo Sánchez fue obligado a detenerse. Si alguien quería desafiar la autoridad, no me importaba llevar a la quiebra a la empresa Sánchez. Capítulo 1. Las llamadas de Jazmín entraron una tras otra. No presioné el botón de responder hasta la 5ª llamada. Un rugido furioso estalló desde el auricular. Félix, ¿estás loco? Ese proyecto vale 200 millones. Sabes que la próxima semana es el lanzamiento del producto. Detenerlo ahora es prácticamente destruir la empresa. ¿Todo esto por un despacho? ¿De verdad era necesario? En 5 años de matrimonio, esta era la primera vez que me gritaba por otro hombre. Tomé un pequeño sorbo de whisky, sintiendo el líquido deslizarse por mi garganta, un frío extendiéndose por mi pecho. No se trata del despacho. Jazmín, restaura el despacho de inmediato, incluidas todas mis medallas. Ni un solo objeto fuera de lugar, o la empresa sufrirá pérdidas aún mayores. Al otro lado de la línea, Jazmín guardó silencio durante unos segundos. Ahora tienes 5 minutos. Concluí fríamente y colgué. 2 minutos después, envió fotos del despacho restaurado. Todo había vuelto a su posición original. Tras recibir las fotos, contacté de inmediato al anterior director del proyecto y levanté la orden de suspensión. Luego le envié una foto a Jazmín. En ella, todo en su estudio había sido vaciado, incluida su antigüedad favorita, la costosa pieza que acababa de ganar en una subasta. Adjunta había otra foto, mostrando fragmentos de la antigüedad esparcidos por todo el suelo. Jazmín, este es tu castigo. Conoces mi temperamento. No habrá una próxima vez. No hubo más respuesta por su parte. Sabía que estaba enfadada, pero yo lo estaba aún más. Nuestro matrimonio comenzó como una alianza estratégica entre 2 empresas. Hace 5 años, ella necesitaba los canales internacionales del Grupo Vargas. Yo necesitaba la base de producción nacional del Grupo Sánchez. Un matrimonio empresarial se formó de manera natural. No hubo romance apasionado, solo beneficios mutuos nacidos de una elección racional. Félix Vargas, no solo nos apoyaremos en los negocios. Después del matrimonio, también confiaré en ti y te respetaré. Antes de la boda, Jazmín Sánchez sostuvo mi mano, con la mirada firme y sincera. Aprecio la franqueza de la señorita Sánchez. Espero con interés una cooperación agradable. Respondí con una sonrisa. En 5 años, pasamos de ser desconocidos a la familiaridad, del respeto a la dependencia, y luego al brote de calidez y amor. Compartimos incontables noches apoyándonos el uno en el otro después de banquetes de negocios. Este año, por fin tuvimos un hijo, la mejor prueba de nuestro amor y la razón por la que creí que nuestro vínculo era irrompible. Pero ahora, la aparición de Hudson destrozó toda la comprensión y la confianza que habíamos construido entre nosotros. Capítulo 2. Esa noche, Jazmín no regresó a casa. Sabía que estaba usando esa actitud para expresar su enfado y su descontento. Al día siguiente, me quité la venda de la pierna y fui directamente a la empresa. Cuando los empleados del grupo me vieron, en sus ojos pasó un destello de sorpresa. Enseguida bajaron la cabeza para saludarme. Señor Vargas, ¿no está usted lesionado y en periodo de recuperación? ¿Cómo es que hoy ha venido a la empresa?, preguntó con preocupación la joven recepcionista. Hay algunos asuntos que debo manejar personalmente. Tras asentir levemente, me dirigí directamente al piso de los altos ejecutivos. Pero en el instante en que se abrieron las puertas del ascensor, escuché risas provenientes de la oficina de Jazmín. A través de la puerta entreabierta, vi a Hudson sentado a su lado. Jazmín tenía los ojos llenos de sonrisa, completamente distinta a la frialdad con la que trataba a sus otros secretarios. Normalmente, aparte de mí, nunca permitía que nadie se quedara mucho tiempo en su despacho, y mucho menos mostraba una expresión tan suave. Pero ahora, la distancia entre ella y Hudson era tan corta que casi no dejaba espacio.
y ambos conversaban animadamente. Hudson llevaba puesto un traje de alta gama. Era el modelo que yo había mirado antes, y también el que Jasmine había mencionado que quería regalarme. Ese traje no solo era carísimo, sino además de edición limitada, solo existían 5 en todo el mundo, y ahora estaba sobre el cuerpo de un simple becario. Empujé la puerta y entré. Las risas se cortaron en seco. La sonrisa en el rostro de Jasmine se congeló al instante. ¿Por qué has venido? Hudson también se levantó rápidamente. Adoptó una expresión respetuosa y me saludó con voz suave. Buenos días, vicepresidente. He oído que acaba de salir de una cirugía y debería estar descansando en casa. ¿Cómo es que vino de repente a la empresa? Solté una risa fría y le respondí con sarcasmo. ¿Quién te dio permiso para meter la nariz en mis asuntos? ¿Qué inútil tan maleducado fue contratado por algún ciego? La sonrisa en el rostro de Hudson se rigidizó al instante. Abrió la boca sin saber qué decir. Inmediatamente, quítate el traje que llevas puesto. La temperatura del despacho cayó al punto de congelación. Hudson abrió los ojos de par en par. Los labios le temblaban. Completamente incrédulo. Miró a Jasmine con los ojos llenos de súplica. Yo también me giré hacia Jasmine, con la mirada helada. Explícame por qué mi traje está sobre él. Jasmine frunció el ceño y respondió con impaciencia. Por lo de ayer en la oficina. Muchos compañeros estuvieron hablando de Hudson, así que le di una pequeña compensación. Es solo un traje, luego te regalaré uno mejor. ¿Compensación? Solté una risa fría. Para nosotros este traje no es gran cosa, pero sigue siendo una pieza de alta costura con solo 5 unidades en todo el mundo. ¿Qué estatus tiene Hudson para merecer llevarlo? Además, lo de ayer fue porque no supo reconocer su lugar. Se lo buscó él mismo. Jasmine, ¿acaso tú también has olvidado quién eres? ¿Has olvidado quién soy yo? ¿Quién te dio derecho a regalar libremente algo que me pertenece? Tras mis palabras, Hudson se asustó tanto que se puso pálido como el papel y balbuceó. Lo siento, señor vicepresidente, no sabía que este traje era suyo. Ahora que lo sabes, quítatelo de inmediato. Al ver que interrumpía a Hudson y no cedía en absoluto, Jasmine se alteró. Félix, no te pases. Todavía tenemos un proyecto que discutir. Deja de armar escándalo aquí. Mi corazón se hundió. Nunca me había alzado la voz en la oficina, y ahora rompía esa regla por Hudson. A un lado, al ver que Jasmine salía en su defensa, Hudson suspiró aliviado en silencio. ¿Proyecto? ¿Qué proyecto? La cooperación con el grupo A. Hudson y yo estamos a punto de salir, respondió Jasmine, ajustándose el puño de la manga con un tono aún más impaciente. Hudson, como secretario, ayudó mucho en este asunto, por eso lo llevo conmigo a la negociación. Levanté una ceja y sonreí con burla. Ah, sí. ¿Desde cuándo un becario tiene tanta capacidad como para influir en decisiones de una empresa cotizada? Con el rostro sombrío, Jasmine tomó su bolso e indicó a Hudson que la siguiera. Vamos, no perdamos más tiempo. Cuando pasaron junto a mí, Hudson me dedicó una sonrisa triunfante, con los ojos llenos de provocación. Jasmine, esto te lo has buscado tú sola, ya que insistes en proteger a Hudson. No me culpes por no mostrar piedad. Después de que se marcharon, saqué el teléfono y marqué el número privado del presidente del grupo A. Presidente Law, habla Félix, sobre la cooperación que Jasmine va a negociar hoy. Capítulo 3. Una hora después, recibí una llamada de Jasmine. Estaba furiosa. Su voz era casi un rugido. Félix, ¿qué demonios estás intentando hacer? El presidente Law no solo humilló públicamente a Hudson, sino que lo llamó mantenido, un hombre que asciende usando su cuerpo. También dijo que el grupo Sánchez salió adelante gracias a ti, y que ahora, aprovechando que estás recuperándote de una lesión, yo busco a otros hombres, que soy una desagradecida sinvergüenza. Todo eso fue instrucción tuya, ¿verdad? Solté una risa suave. Jasmine, yo no puedo controlar lo que piensan ni lo que dicen los demás, lo que está bien o mal. Los demás tienen ojos y sabrán juzgarlo. Hudson no soportó la humillación y se fue. La cooperación también se vino abajo. ¿Ya estás satisfecha? Satisfecho, muy satisfecho. Eso se llama cosechar lo que uno siembra. Tras colgar el teléfono, la ira en mi pecho se calmó un poco. Luego recibí un mensaje de mi asistente diciendo que el asunto de Hudson ya se había difundido por toda la empresa. Cuando regresó a la compañía, los compañeros lo señalaban y murmuraban a sus espaldas. Incluso lo insultaron directamente, llamándolo ignorante, de intenciones torcidas, sin capacidad alguna. Alguien que había ascendido mediante métodos sucios. Todas las cosas de su escritorio fueron arrojadas al cubo de basura.
aunque gritaba hasta quedarse sin voz diciendo que él no era ese tipo de persona, que no podían tratarlo así. Nadie en la empresa escuchó su defensa. ¿Quién iba a enfrentarse a un vicepresidente por un simple becario? Todos estaban echándole leña al fuego. Había visto este tipo de cosas demasiadas veces. Hudson solo estaba pagando las consecuencias. Un becario sin ningún respaldo ni capacidad real, que por un poco de favoritismo de Jasmine quería llegar al cielo de un solo salto, era simplemente ridículo. Avergonzado y lleno de rabia, Hudson presentó su renuncia. Como ni siquiera había sido contratado formalmente, el Departamento de Recursos Humanos, tras verla, la aprobó de inmediato, sin decir una palabra. Que Hudson terminara así era totalmente culpa suya. ¿Quién le mandó no saber medir sus límites y codiciar una posición y a una persona que no le pertenecían? Después de atender el compromiso social con el grupo A y de mucho esfuerzo para calmar a la otra parte, Jasmine regresó solo para descubrir que Hudson ya había abandonado la empresa. Su rostro se oscureció por completo. Cuando volvió a casa por la noche, yo estaba arrullando a nuestro hijo para que se durmiera. El pequeño tenía las mejillas gorditas. Su nariz y sus rasgos se parecían muchísimo a los de Jasmine. Ella se quedó en la puerta del cuarto del bebé, aunque su expresión era terriblemente sombría. Bajó la voz a propósito. Hudson no hizo nada malo, solo es un chico que trabaja duro. Y ahora, por tu culpa, no solo perdió su empleo, también quedó con la reputación destrozada. Félix, incluso si te da un berrinche de niño rico, debería haber un límite. Le hice un gesto para que se callara y dejé con cuidado al niño ya dormido. Salí del cuarto y cerré la puerta antes de hablar. Jasmine, te lo diré una vez más, que Hudson haya sido acosado y haya renunciado no fue algo que yo ordenara, aunque ya me había dicho a mí mismo que no era gran cosa. La rabia y la desconfianza en los ojos de Jasmine me hicieron estremecer el corazón. Respóndete con sinceridad, por ese Hudson. ¿Cuántas veces rompiste tus propias reglas? Fue tu consentimiento y tu indulgencia lo que le dio ideas que no debía tener. Entre Hudson y yo no hay nada, replicó Jasmine con exaltación. Nada. ¿Y aún así le regalas cosas que originalmente me pertenecían? Nada. ¿Y aún así permites que se instale en tu despacho? No olvides que al secretario anterior ni siquiera le permitías poner una silla en tu oficina para informar temporalmente de un trabajo. Y ahora, por Hudson, rompes las reglas una y otra vez. E incluso le gritas a tu propio marido por él. Me acerqué a ella, mirándola desde arriba, y dije palabra por palabra. Jasmine, admito que me gustas. De lo contrario, no me habría casado contigo ni te habría hecho quedar embarazada de mi hijo. Pero también sabes bien que en los ojos de Félix nunca cabe ni un solo grano de arena, ni tolero la más mínima traición o engaño. Si te atreves a cruzar esa línea, aunque sea solo con una desviación emocional o una ambigüedad mental, no me importará cambiarle la madre a mi hijo. El rostro de Jasmine se puso lívido, se dio la vuelta y caminó a grandes pasos hacia la habitación de invitados. Pero yo sabía que este asunto, en apariencia, ya había pasado. Después de ir a la habitación de invitados y ajustar su estado de ánimo, al día siguiente nos reconciliaríamos y pasaríamos página. Ese había sido el entendimiento tácito con el que habíamos mantenido nuestro matrimonio durante estos 5 años. Solo que antes, los conflictos siempre habían sido por asuntos laborales o familiares, por un problema entre hombre y mujer. Esta era la primera vez, y también la última. Capítulo 4. A primera hora de la mañana siguiente, el teléfono de Jasmine sonó. En la pantalla apareció el nombre de Hudson. Dudó un momento, pero aún así pulsó el botón de responder. La voz de Hudson salió del teléfono, ahogada por los sollozos. Presidenta Sánchez. Yo de verdad no sé qué hacer. Habla despacio. ¿Qué ha pasado? Frunció el ceño Jasmine, con un tono suave. Me están haciendo acoso en internet. Hay fotos mías por todas partes. Y todo el mundo me insulta, diciendo que soy un mantenido, que ascendí usando mi cuerpo. Tengo mucho miedo, ahora mismo ni siquiera me atrevo a salir de casa. La voz de Hudson temblaba, cargada de terror e indefensión, y se escuchaban débilmente sus llantos. El rostro de Jasmine se volvió extremadamente desagradable. Al mirarme, sus ojos parecían echar fuego. No te alteres primero, quédate en casa, no salgas, yo me encargo ahora mismo. El asunto de que Hudson me hubiera ofendido ya se había difundido desde hacía tiempo en el círculo, aunque yo no hubiera dado ninguna orden. Esos socios, con tal de congraciarse conmigo, harían este tipo de cosas por iniciativa propia. Yo ya había revisado la situación en internet esa mañana, y no era tan grave como Hudson describía por teléfono, pero había que admitirlo, con su apariencia frágil y lastimera,
logró despertar con éxito el instinto protector de Jazmín. La ira de Jazmín estalló en el momento en que colgó la llamada. Golpeó con fuerza el teléfono contra la mesa y, con los ojos enrojecidos, me increpó. Félix, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Hudson ya se ha alejado de la empresa. Se ha alejado de nosotros. ¿Por qué sigues apuntando contra él? ¿En qué te has convertido ahora? Eres cruel y malvado, abusando de tu posición solo porque eres el esposo de la presidenta, usando el poder de forma arbitraria. Yo también estampé con fuerza la taza de café sobre la mesa, sin concederle ni un centímetro. Jazmín, ya te lo dije, yo no hice nada. ¿Quién en toda la empresa no sabe que él te ofendió? Si no fuiste tú, ¿quién más haría algo así? Jazmín, después de tantos años, ¿cuándo me has visto hacer algo y no reconocerlo? Una y otra vez dudas de mí por un simple becario. Estás claramente cegada por él. Con el rostro lívido, Jazmín se dio la vuelta y se marchó furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Yo me limpié con calma la comisura de los labios y miré su espalda al alejarse, con un destello de decepción en los ojos. Por la tarde, estaba navegando por las redes sociales, cuando descubrí que todas las noticias negativas sobre Hudson, que antes inundaban Internet, habían desaparecido por completo. En su lugar, apareció un comunicado oficial del Grupo Sánchez. En el comunicado se afirmaba que Hudson era una persona de gran capacidad y que había ingresado en el Grupo Sánchez gracias a su propio mérito. El Grupo Sánchez no permitiría que ninguno de sus empleados fuera difamado maliciosamente, y emprendería acciones legales contra cualquier información falsa difundida en Internet. La pantalla del teléfono se iluminó con una nueva notificación, un mensaje de mi asistente. Señor Vargas, la presidenta Sánchez no solo hizo que el departamento legal emitiera el comunicado, sino que además anunció públicamente que, a partir de hoy, Hudson regresará a la empresa como su secretario jefe. Cualquiera que vuelva a difundir rumores o hablar a escondidas será despedido de inmediato. Ahora toda la empresa está diciendo que la relación entre la presidenta Sánchez y Hudson no es normal. Las palabras del asistente hicieron que se me oprimiera el pecho. Acto seguido, el asistente envió otra captura de pantalla. Era una publicación de Hudson. Las tormentas del lugar de trabajo ya han pasado. El oro verdadero no teme al fuego. Mi esfuerzo no fue en vano. Gracias a la presidenta Sánchez por reconocer mi capacidad. En el futuro apoyaré con todas mis fuerzas a la presidenta Sánchez y no defraudaré esta confianza. La imagen adjunta era una carta de nombramiento. Había sido contratado nuevamente como secretario jefe de la presidenta del Grupo Sánchez, con un salario al mismo nivel que el de un vicepresidente. Miré aquella publicación de tono repugnante y estampé el teléfono con fuerza contra la mesa, con una intención asesina desbordando en mis ojos. No pasó mucho tiempo antes de que Jazmín regresara a casa a recoger unos documentos. Sin dedicarme ni una sola mirada, subió directamente las escaleras, tomó las cosas del despacho y se dispuso a marcharse. Golpeé suavemente la mesa de centro con los dedos y hablé para detenerla. Jazmín, ¿qué significa esto? Se detuvo y me miró con frialdad. Hudson es solo un empleado trabajador y dedicado, pero por razones absurdas fue atacado por ti, expulsado de la empresa y sometido a acoso en Internet. Yo solo estoy compensando los errores que cometiste. Esto es lo que Hudson se merece. ¿Y si insisto en que lo despidas? Entonces inténtalo. Antes fue por respeto a mi esposo que te toleré una y otra vez, que permití que abusaras de tu poder para dañar a otros. Ahora ya estoy harta de todo lo que has hecho. Esta vez no sacrificaré a Hudson, ni permitiré que sigas actuando a tu antojo. Jazmín se dio la vuelta y se fue. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la villa. En ese instante, me sentí completamente decepcionado de ella. Nuestro matrimonio de 5 años, construido sobre el entendimiento y la compañía mutua, había desarrollado una grieta así por culpa de un hombre que llevaba apenas medio mes aparecido. Me senté en el sofá, con la ira y la decepción entrelazándose en mi interior. Apreté con fuerza el vaso que tenía en la mano hasta hacerlo añicos. La sangre corrió por la palma de mi mano mientras me obligaba a calmarme, ya que ella insiste en ponerse de su lado. No me culpe por ser despiadado. Jazmín, sin duda pagarás el precio por lo que hiciste hoy. Capítulo 5. Después de tomar una decisión, cogí el teléfono y llamé directamente a mi abogado privado. Oscar, necesito que prepares de inmediato un acuerdo de divorcio. Asegúrate de que la división de bienes sea clara. No puede faltar ni un solo centavo. Al otro lado del teléfono, Oscar quedó impactado por mi decisión repentina y confirmó con cautela. Señor Vargas, ¿habla en serio? El divorcio no es un asunto menor.
Inmediatamente. Quiero ver el acuerdo en un plazo máximo de 3 días. De acuerdo. Lo entiendo. Entonces, respecto a la señora Sánchez, no es necesario informarle. Esta es mi decisión. Tras colgar, encendí el ordenador y abrí todos los documentos relacionados con los negocios entre el Grupo Vargas y el Grupo Sánchez. En 5 años de matrimonio, le había concedido demasiadas facilidades y recursos al Grupo Sánchez. Y ahora, era momento de retirarlos todos. A continuación, di órdenes directas a la sede central del Grupo Vargas en el extranjero. Notifiquen a todos los socios comerciales, suspendan todos los proyectos de cooperación con el Grupo Sánchez. El motivo será ajustes técnicos. Entendido. Señor Vargas, respondieron con rapidez y contundencia, sin hacer una sola pregunta, obedeciendo mis órdenes de forma absoluta. Ese siempre había sido el estilo de actuación del Grupo Vargas. Lo siguiente fueron los equipos técnicos clave que el Grupo Vargas había invertido en el Grupo Sánchez. Di instrucciones al Departamento de Recursos Humanos para que, ofreciendo el doble de salario, todos esos talentos fueran transferidos de vuelta al Grupo Vargas. Esta serie de movimientos llamó la atención de mi padre, y su llamada llegó muy pronto. En cuanto atendí, fui directo al grano. Papá, he decidido divorciarme de Jazmín. Tras un breve silencio al otro lado de la línea, la voz de mi padre se escuchó. ¿Lo has pensado bien? Muy bien pensado. De acuerdo, no preguntaré los motivos. Tu madre y yo confiamos en ti y apoyamos tu decisión. Ya que lo has decidido, no vaciles. La familia Vargas nunca actúa con medias tintas. En el transcurso de 2 días, retiré todo en silencio, sin levantar sospechas. Los fondos de mis cuentas privadas también fueron transferidos uno por uno, asegurándome de que Jazmín no pudiera volver a tocarlos jamás. Y ella no tenía la menor idea de todo esto. Durante esos 2 días, las redes sociales de Hudson estuvieron especialmente activas. Cada día publicaba fotos acompañando a Jazmín en eventos empresariales, coche nuevo, reloj nuevo, oficina nueva. Los textos siempre decían gracias a la presidenta Sánchez por su apoyo. Solo eché un vistazo el primer día antes de bloquearlo. Esa clase de basura no merecía que le dedicara ni un segundo más. Después, volqué toda mi energía en los preparativos de la nueva empresa. De repente, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Jazmín. Félix, hoy es el cumpleaños de mi padre. Quiere que volvamos a la casa antigua. Si no quieres ir, iré yo sola. Su voz era fría y distante. Miré el acuerdo de divorcio ya preparado sobre el escritorio y esbocé una leve sonrisa. Iré. Ya era hora de poner las cartas sobre la mesa y cerrar este asunto de una vez por todas. Capítulo 6. A las 7 de la noche. Conduje mi Maybach lentamente hasta la entrada de la antigua residencia de la familia Sánchez. El patio estaba iluminado como de día. A lo lejos se escuchaban risas y conversaciones. El señor Sánchez, su esposa y varios parientes estaban de pie en la puerta para recibir a los invitados. Cuando me vieron bajar solo del coche, un rastro de sorpresa cruzó sus rostros. «Félix, ¿y Jazmín?», preguntó el señor Sánchez. No era de extrañar que se sorprendieran. En 5 años de matrimonio, esta era la primera vez que no aparecíamos juntos. Dijo que llegaría más tarde. Todos me recibieron con entusiasmo y me condujeron al interior. El mayordomo en persona me sirvió una taza de Longhing. Me senté en el sofá, tomé la taza y bebí un sorbo con total calma. Media hora después, la puerta principal volvió a abrirse, y Jazmín finalmente llegó. Lo que nadie esperaba era que Hudson entrara detrás de ella. El señor Sánchez se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Su rostro se ensombreció al instante y una chispa de ira cruzó sus ojos. «Jazmín, hoy es una cena familiar. ¿Para qué traes a un extraño?» «Papá, Hudson es mi secretario jefe. Acabábamos de terminar unos asuntos de trabajo y lo traje conmigo. Hoy es una cena familiar. ¿Cómo puedes mezclar asuntos de la empresa con esto?» La voz del señor Sánchez se elevó varios tonos. «Que se vaya». El rostro de Hudson cambió. Miró a Jazmín con expresión agraviada. Esa táctica resultó claramente efectiva con ella, que de inmediato salió en su defensa. «Papá, Hudson es mi asistente de mayor confianza. Hoy ha estado tan ocupado que ni siquiera ha comido. Déjalo quedarse». Al ver que su propia hija no distinguía lo correcto de lo incorrecto, el señor Sánchez se enfureció aún más. «Félix, por muy ocupado que esté, ¿alguna vez ha traído a su asistente a una cena familiar? Esto es una reunión familiar, no un compromiso de empresa. Mayordomo, despide al invitado». Con una sola orden del señor Sánchez, el ambiente se tensó. El mayordomo quedó en una situación difícil, mirando el conflicto entre los miembros de la familia sin saber cómo actuar.
Hudson se quedó de pie detrás de Jasmine, pero sus ojos no dejaban de lanzarme miradas furtivas, con una provocación apenas disimulada en la comisura de los labios. Esta farsa terminó por agotar mi paciencia. No hace falta. Interrumpí la discusión con voz fría. Saqué un documento del bolsillo interior de mi traje y lo desplegué delante de todos. He venido hoy precisamente por esto. Cuando vieron las grandes palabras acuerdo de divorcio en la portada del documento, el lugar entero quedó en silencio. El rostro de Jasmine palideció de golpe. El bolso que llevaba en la mano se le cayó al suelo con un sonido sordo. Con la voz temblorosa, me increpó. Félix, ¿quieres divorciarte de mí? ¿Te has vuelto loco? Mi mirada pasó de Jasmine a Hudson, y luego volvió a ella. Estoy muy lúcido, más lúcido que nunca. Los padres de Jasmine se apresuraron a acercarse, intentando mediar. Félix, si hay algún malentendido, podemos hablarlo con calma. Estas cosas no se deciden por impulso. No hace falta seguir hablando. Ya lo he decidido. No firmaré. Jasmine gritó de repente, con los ojos enrojecidos. ¿Solo porque hice a Hudson secretario jefe quieres divorciarte de mí? Jasmine, la razón verdadera la sabes tú mejor que nadie. La miré fijamente a los ojos y dije palabra por palabra. Te advertí, y también te di oportunidades. Yo, Félix, nunca doy segundas oportunidades. Ya rompí mi propia regla por ti, y aún así no supiste valorar el gesto. Si estás dispuesta a pisarme la cabeza por un mantenido, entonces no me culpes por no mostrar piedad. El lugar estalló en murmullos. Jasmine se negó a firmar durante largo rato. La madre de Jasmine me sujetó del brazo, con súplica en la voz. Félix, cálmate. Esto podemos discutirlo despacio. Por favor, no actúes impulsivamente. Me liberé de su mano con cortesía, pero con firmeza. Tía, esta decisión ya está tomada. No hay margen para negociar. Jasmine, puedes negarte a firmar. Entonces nos veremos en los tribunales. Dicho esto, me di la vuelta y salí a grandes pasos, dejando atrás un banquete sumido en el caos. Capítulo 7. Me encontraba de pie frente al ventanal de piso a techo, contemplando toda la ciudad desde lo alto, con una sensación de ligereza que nunca antes había experimentado. El asistente entró en la oficina con un informe recién impreso en la mano. Señor Vargas, hoy otros 30 empleados clave del Grupo Sánchez han presentado solicitudes para incorporarse con nosotros. Su tono no podía ocultar la emoción. Hasta ahora, ya hemos logrado atraer a 100 técnicos y talentos clave del Grupo Sánchez. Las acciones del Grupo Sánchez cayeron al límite inferior apenas abrió el mercado hoy. Ya es el 5º día consecutivo de caída total. Además, varios de sus proyectos prioritarios se han visto obligados a detenerse por la fuga de talento. En el mercado ya circulan rumores de que el Grupo Sánchez está al borde de la quiebra. Asentí levemente. Todo estaba dentro de lo que había previsto. Sin el respaldo del Grupo Vargas, sin sus equipos técnicos centrales, el Grupo Sánchez no era más que un pez fuera del agua, luchando inútilmente mientras esperaba la muerte. Ah, por cierto, señor Vargas, hay otra noticia interesante, añadió el asistente, con una sonrisa que no lograba disimular. Se dice que Hudson habló sin medida en una reunión de altos ejecutivos del Grupo Sánchez y propuso que la empresa se transformara hacia el sector tecnológico. El resultado fue que el proyecto fracasó por completo nada más comenzar. Ahora dentro del Grupo Sánchez todo es un caos absoluto. Solté una risa fría. Un licenciado en letras atreviéndose a dirigir a un equipo técnico, realmente no sabe cuáles son sus límites. Ese desenlace era totalmente previsible. Hudson no era más que un cascarón bonito, sin conocimientos reales, sin capacidad alguna y mucho menos con visión empresarial. Jasmine estaba cegada. Por eso se atrevió a poner decisiones tan importantes de la empresa en manos de alguien así. La pantalla del teléfono sobre el escritorio volvió a encenderse. Otra llamada de Jasmine Sánchez. Era la 15ª llamada perdida del día. La bloqueé directamente. No tenía ningún interés en escuchar sus explicaciones o disculpas, ni tampoco en saber cómo estaba ahora. Según se decía, después de que las acciones del Grupo Sánchez siguieran desplomándose y varios proyectos quedaran paralizados, por fin entró en razón y despidió a Hudson, pero ya era demasiado tarde. El Grupo Sánchez había quedado gravemente dañado, y su valor de mercado se había evaporado casi a la mitad. Por la tarde, el guardia de seguridad llamó. Señor Vargas, la señora Jasmine está en el vestíbulo y exige verlo. No la recibo. Dice que no se irá hasta verlo, respondió el guardia con dificultad. Entonces déjenla de pie. Pongan a alguien a vigilarla y asegúrense de que no cause problemas. Colgué el teléfono y volví a concentrarme en el trabajo que tenía delante. ¿Todavía no lo entendía?
Todo ya había terminado. Esa noche, el asistente me envió un mensaje diciendo que Jazmín había permanecido de pie frente a la empresa durante 2 horas, y que al final fue retirada a la fuerza por seguridad. Al día siguiente, el guardia volvió a llamar. Esta vez, la persona que pedía verme era el señor Sánchez. Reflexioné un momento y finalmente asentí, pidiéndole al asistente que lo hiciera subir. Después de tantos años, el señor Sánchez y su esposa siempre me habían tratado bien. El señor Sánchez tenía los ojos llenos de vasos sanguíneos. Estaba visiblemente agotado. Nada más entrar. Fue directo al grano. Félix, sé que Jazmín cometió un error, pero ya ha reconocido su falta. ¿Podrías darle otra oportunidad? Su voz llevaba súplica, y sus ojos estaban llenos de esperanza. Tío Sánchez, lo respeto, pero este asunto ya no tiene vuelta atrás. Sé que Jazmín se equivocó, pero ha reconocido su error. Por favor, por los años que fueron marido y mujer. Lo interrumpí. Tío Sánchez, usted lo sabe. Hay errores que, una vez cometidos, no tienen camino de regreso. Ella ya despidió a Hudson. Ahora está muy arrepentida. Esto no se soluciona despidiendo a Hudson. Jazmín no solo me faltó al respeto, también traicionó los sentimientos entre nosotros. Yo no tolero ni la más mínima mancha. Entre nosotros ya no hay posibilidad alguna. Si ella sigue negándose a firmar el acuerdo de divorcio, continuaré presionando al grupo Sánchez hasta que quiebre por completo. El rostro del señor Sánchez se volvió muy sombrío. Lo entiendo. La convenceré para que firme. El niño lo criaré yo. La familia Sánchez podrá visitarlo cuando quiera. Aunque sentía cierta compasión por los mayores, no iba a traicionar mis principios. Ni deseaba seguir teniendo ningún tipo de vínculo con Jazmín Sánchez. El señor Sánchez suspiró, asintió con la cabeza y, encorvado, caminó hacia la puerta. 3 días después, el acuerdo de divorcio, ya firmado, fue entregado sobre mi escritorio. Capítulo 8. Cayó la noche. Tras terminar de procesar el último documento, me preparé para salir de la empresa. Al salir del edificio, una figura desaliñada entró bruscamente en mi campo de visión. Hudson estaba atrapado entre 2 guardias de seguridad, con la ropa desordenada y el cabello revuelto. Al verme aparecer, forcejeó con más violencia, casi a punto de liberarse del control de los guardias. Félix, todo esto me lo hiciste tú. Arruinaste mi carrera profesional. Arruinaste toda mi vida. Mantuve una distancia segura con él y lo observé desde arriba, con frialdad. Hudson, parece que te equivocas en una cosa. Que te hayan despedido fue porque no tienes capacidad. Esas supuestas estrategias tuyas no eran más que basura de segunda mano copiada de internet, llenas de fallos. El rostro de Hudson pasó del verde al blanco. La ira en sus ojos se avivó aún más con mis palabras. Continué. Que hayas podido convertirte en secretario jefe del grupo Sánchez no fue más que porque aprovechaste la compasión de Jazmín, haciéndote pasar por víctima para ganarte su simpatía. No eres más que un mantenido sin talento, que asciende adulando a las mujeres. Esa es tu verdadera esencia. Dentro de la empresa intimidabas a los de arriba y oprimías a los de abajo. Robabas, exigías y aprovechabas todo lo que podías. Nadie se atrevía a decir nada porque te escondías detrás de Jazmín, usando su confianza y su protección. ¿No es así? ¿Crees que para mí vales algo? No eres más que un mantenido sin capacidad, un prostituto masculino que asciende vendiendo lástima y su cuerpo. Alguien como tú no vale ni lo que la basura. El rostro de Hudson se volvió lívido al instante. Era evidente que había dado en su punto más doloroso. De repente, hizo un último esfuerzo para liberarse de los guardias y se abalanzó hacia mí. Cállate, te voy a matar. Yo no me moví ni un centímetro. En el instante en que estaba a punto de lanzarse sobre mí, los guardias lo redujeron rápidamente y lo inmovilizaron en el suelo. Me acerqué y pisé con fuerza su mano mientras decía, Hudson, si vuelves a aparecer delante de mí, haré que mueras de la peor manera. Para mí, matarte sería incluso más fácil que aplastar una hormiga. Será mejor que reces para no volver a dejarte ver nunca más ante mis ojos. Hudson se derrumbó por completo y empezó a gritar como un loco. Félix, ojalá mueras mal, te mataré. Los guardias le taparon la boca de inmediato y se lo llevaron a rastras. Esa misma noche, una cuenta anónima publicó en internet fotos comprometedoras de Hudson de cuando trabajaba en un club nocturno. En las imágenes aparecía con gesto servil, acompañando a varias mujeres ricas de edad avanzada, bebiendo y divirtiéndose con ellas. Poco después, también salieron a la luz grabaciones de cámaras de seguridad donde se le veía robando mercancía, así como registros de conversaciones de su época universitaria en las que estafaba dinero a su novia.
Yo no había ordenado a nadie que hiciera nada de eso, pero eran demasiadas las personas que querían congraciarse conmigo. Aquellos que ansiaban ganarse el favor del grupo Vargas lo hicieron por iniciativa propia. El padre de Jazmín, el señor Sánchez, utilizó su influencia para vetar a Hudson en el sector, dejándolo sin ningún lugar donde asentarse. Al final, Hudson no tuvo más remedio que regresar al mismo club nocturno de antes y continuar con su antiguo oficio. Se decía que, en menos de un mes, murió enfermo tras un grave desgaste físico. Y yo, en los 6 meses posteriores al divorcio, firmé de manera consecutiva 3 contratos de gran envergadura. El precio de las acciones de la empresa se duplicó y mi carrera prosperó como nunca. La revista Business Weekly incluso me nombró el empresario más influyente del año. Jazmín, con la ayuda del señor Sánchez, comenzó a reorganizar el grupo Sánchez, iniciando un largo y arduo camino de recuperación empresarial. Ocasionalmente aparecía en las noticias de negocios. La agudeza en sus ojos se había apagado bastante, sustituida por un rastro de cansancio y desgaste. Capítulo 9. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mi empresa ya se había convertido en una de las líderes del sector, y la imagen de presidente ejecutivo, soltero y codiciado, me convirtió en el objeto de admiración de muchas mujeres. Pero mi corazón siempre estuvo centrado en mi carrera y en mi hijo Jan. Nunca volví a considerar ningún asunto sentimental. Jan ya tenía 4 años. Era inteligente y vivaz. Y cuando sonreía, se parecía mucho a mí. Después del divorcio, dediqué la mayor parte de mi tiempo a él, llevándolo y recogiéndolo personalmente del jardín de infancia todos los días. En mi oficina reservé especialmente un pequeño rincón, lleno de los juguetes y dibujos de Jan, para que pudiera venir cuando quisiera. Papá, ¿cuándo va a venir mamá a verme?, me preguntó Jan de repente, levantando la cabeza, con los ojos llenos de ilusión. Miré el calendario del móvil. Pasado mañana es tu cumpleaños. Mamá debería venir con un regalo. Según el acuerdo de divorcio, Jazmín podía ver a su hijo 2 veces al mes, cada vez por no más de 3 horas. Durante estos 3 años, no había faltado ni una sola vez. Por muy ocupada que estuviera, siempre aparecía puntualmente en el lugar acordado. Traía regalos preparados con esmero y hacía todo lo posible por compensar lo que sentía que le debía. Aunque yo guardaba resentimiento hacia Jazmín, por el sano desarrollo del niño, nunca impedí el contacto entre mi hijo y ella. En estos 3 años, bajo el esfuerzo de Jazmín, el grupo Sánchez fue recuperando poco a poco su vitalidad. Aunque ya no tenía la escala de antes, al menos funcionaba de manera estable. Ocasionalmente nos encontrábamos en eventos empresariales. Intercambiábamos un leve asentimiento y nada más. El día del 4º cumpleaños de mi hijo, organicé una pequeña fiesta en casa, invitando a sus amiguitos y a la niñera. Por la tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Jazmín de pie afuera, con una enorme caja envuelta entre los brazos. Regalo de cumpleaños. Tomé el regalo, asentí ligeramente y dije, volveré puntualmente dentro de 3 horas. Jazmín asintió y me miró marcharme, con una expresión de tristeza y apego en los ojos. Durante estos 3 años, había insinuado muchas veces, por distintos medios, su deseo de volver conmigo. En ocasiones comerciales, mencionaba deliberadamente los buenos momentos que habíamos compartido. Al marcharse después de ver a Jan, se quedaba unos minutos más, intentando encontrar temas para alargar la conversación. Incluso pidió a amigos en común que me transmitieran el mensaje de que aún me amaba y estaba dispuesta a empezar de nuevo. Pero todos esos intentos fueron rechazados por mí de una forma u otra. Hay cosas que, una vez rotas, jamás pueden volver a ser como antes. Mi vida actual es exitosa en lo profesional. Mi hijo está sano y feliz. Y la vida tiene sabor y sentido, comparado con aquel matrimonio del pasado. Ahora vivo con mayor libertad y mayor tranquilidad.